Esta es la segunda clase de Python. Vamos a hablar sobre listas y strings. La documentación de Python la pueden encontrar en esta página. Ahí están todas las referencias de las funciones, métodos, clases y demás que veamos durante este curso. Entonces, empezaremos con las listas. Iniciamos Python y vamos a definir nuestra primera lista, que va a tener los siguientes objetos. No olviden abrir con los corchetes cuadrados. Y cada elemento de la lista va a ir entre comillas. Primer elemento es mojarra. Segundo elemento es frita. Tercer elemento, camarón. Y último elemento, chipi. Y cerramos con corchetes cuadrados. De nuevo. Con esto tenemos definida nuestra lista. Para visualizarla, le decimos print lista. Y aquí están nuestros 4 elementos. Para ver los elementos que tenemos dentro de nuestra lista, podemos llamar el primer elemento. Recuerden que en Python contamos desde 0. Entonces el primer elemento de nuestra lista será mojarra. Segundo elemento, frita, patatín, patatán. Ahora, también podemos contar en reversa, desde el último elemento hacia adelante, utilizando índices negativos. Entonces, el último elemento de nuestra lista va a ser -1. El penúltimo elemento de la lista va a ser -2 y así sucesivamente. También podemos utilizar algo que se llama particionado o slicing. Entonces, para ver todos los elementos de nuestra lista, utilizamos de nuevo paréntesis cuadrados, corchetes cuadrados. Un momento. Corchetes cuadrados. Y si queremos ver desde el elemento 1 hasta el elemento 3, dentro de los corchetes vamos a colocar 2.3. Esto imprime los 3 primeros elementos. Y si queremos imprimir a partir del elemento 2 en adelante, por ejemplo, decimos 2 puntos, e imprimirá desde excluyendo el segundo elemento, el tercero y el cuarto de nuestra lista. Podemos utilizar también este método de slicing para imprimir, digamos, desde el 1 hasta el 3. Lista 1, 3. Y con esto restringimos para que imprima el elemento 1, el elemento 2, el 3 queda excluido, y el cuarto también. Ahora definamos la siguiente lista. X va a ser igual a, abro corchetes cuadrados, abro comillas, nuestro primer elemento A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y K. Con esto terminamos nuestra lista X. Si queremos imprimir a partir del tercer elemento, decimos corchetes cuadrados, imprimir desde el tercer elemento en adelante. Voilà, habrá saltado estos primeros A, B y C.
Si queremos imprimir hasta el elemento 3 nomás, incluyendo 0, 1 y 2, sería imprimir todos los elementos hasta el 3. Tenemos A, B y C, 0, 1 y 2. Ahora, si queremos imprimir solamente los elementos desde el 3 hasta el 6, no incluido el 6, hacemos lo siguiente: imprima todos los elementos desde el 3 hasta el 6, excluyendo el sexto elemento. Y aquí tenemos estos tres, D, E y F, que tienen las posiciones 3, 4 y 5. Podemos aprovechar también estos comandos para imprimir elementos de una lista saltando, por ejemplo, de 2 en 2. Eso lo haremos de este modo. Vamos a imprimir todos los elementos de la lista saltando de 2 en 2. Tendríamos los elementos pares de nuestra lista: A, que es el 0, primer elemento de la lista; C, que es el segundo elemento de la lista; y así sucesivamente. Ahora, si queremos imprimir desde el elemento 3 hasta el 9, saltando de 2 en 2, lo que hacemos es decir, X va a imprimir desde el 3 hasta el 9, saltando de 2 en 2. Con eso, de toda la lista que tenemos, va a empezar desde el elemento la posición 3, que es D, salta hasta la posición 6, F, y salta hacia la posición 9, H. Y también podemos utilizar este método para imprimir los elementos de la lista, o para devolver los elementos de la lista desde adelante hacia atrás, de este modo. Con esto obtenemos la lista en orden inverso, y también le podemos decir que imprima desde el elemento 3 de la cola hacia adelante hasta el elemento 9 de la cola hacia adelante, de este modo, desde el menos 3 hasta el menos 9, saltando, digamos, de 2 en 2. Ahora, volvamos a nuestra lista. Tiene mojarra frita, camarón, chipi, y queremos agregarle un nuevo elemento. Utilizamos el método append. Decimos lista, punto, el método append, y entre comillas la nueva palabra que queremos añadir a nuestra lista. También podemos añadir una lista completa a la lista que ya tenemos utilizando el método extend. Entonces, a nuestra lista la vamos a extender con los elementos y coma. Muy importante, para poder añadirle una lista a otra lista debemos especificar que estamos trabajando con listas, y las listas siempre van entre corchetes cuadrados cuando se declaran. Con eso ya tenemos lista completa nuestra lista: mojarra frita, camarón, chipi chipi y mi caldero de arroz. Ahora, si queremos agregar un solo elemento, por ejemplo,
en una posición específica de la lista, lo hacemos utilizando el método insert, que requiere la posición que vamos a incluir y el elemento que vamos a añadir. Entonces en la posición 4 vamos a incluir la palabra seriedad. Y con eso nuestra lista ha quedado con una palabra extra en la posición número 4. Ahora, si queremos buscar elementos de nuestra lista, utilizamos el método index. Y vamos a buscar donde aparece si aparece la palabra frita. Voilà. Es el elemento número 1 de nuestra lista, recordando que contamos 0, 1, 2, 3, 4, ahí en adelante en Python. Si buscamos un elemento repetido, como Chippy, por ejemplo en nuestra lista, este método index nos va a devolver la posición de la primera vez que aparece la palabra que estamos buscando. Y supongamos que queremos buscar algo que no está en nuestra lista. Busquemos pulpo. Nos arroja un error, nos dice que no se encuentra pulpo dentro de nuestra lista. Esto puede ser un poco molesto cuando estamos trabajando si el programa se bloquea al no encontrar algún elemento. Una solución práctica es utilizar la función in para comparar. Entonces, de nuestra lista queremos saber si está pulpo en la lista. Preguntamos, ¿pulpo está en la lista? Nos dice falso. Esto se puede considerar como un cero binario. Y si queremos ver si está camarón en la lista, nos dice verdadero o un 1 lógico. Ahora, si queremos eliminar elementos de la lista, podemos utilizar el método remove. Queremos eliminar el elemento seriedad de la lista. Lista.remove seriedad. Con eso ya eliminamos el elemento número 4. Y si queremos eliminar un elemento como Chippy que está repetido, cuando utilizamos el método remove, lista, habrá eliminado solamente la primera entrada donde aparezca la palabra que estamos buscando. Si queremos eliminar un elemento que no se encuentra dentro de la lista, nos va a arrojar un error de nuevo. Lista.remove pulpo. No tenemos pulpo en nuestra lista. Otro método para eliminar elementos de una lista es el método pop. Este imprime el elemento que se está eliminando, o se puede utilizar este elemento para asignarle una variable nueva. Entonces, si en nuestra lista queremos eliminar el elemento número 3, utilizamos lista.método pop, y el argumento que introducimos dentro de este método es un argumento numérico. Debe ser un entero, debe ser la posición del elemento que queremos eliminar. Con esto acaba de eliminar el elemento 0, 1, 2, 3, Chippy, y nuestra lista queda así. Tiene ahora, si queremos saber la longitud de nuestra lista,
utilizamos la función len. Tiene 8 elementos nuestra lista. Si yo quisiera eliminar, por ejemplo, el elemento 10 de la lista, nos va a decir error. La lista no tiene más de 8 elementos, no podemos eliminar el elemento 10. También, si utilizamos el método pop, sin introducir ningún argumento, va a eliminar automáticamente el último elemento de nuestra lista, en este caso arroz. Y como les decía, si queremos podemos asignarle a una variable el elemento que acabamos de sacar de nuestra lista. Por ejemplo, vamos a eliminar el elemento 2. En este caso 0, 1 y 2 corresponde a camarón y nuestra lista habrá quedado así. Ahora, si utilizamos el método set, la función set, podemos saber cuáles son los elementos que están dentro de una lista sin tener en cuenta el número de repeticiones que tengan. Entonces, volvemos a nuestra lista X que habíamos definido anteriormente. Y le vamos a añadir otros elementos. Vamos a repetir A, por ejemplo, C, B, D, F, S, Z, H. Cerramos de nuevo con paréntesis cuadrado. Oh, un error. Doble paréntesis, doble comilla, listo. Definamos de nuevo X. A, B, C. A repetido, B repetido, A repetido, S y Z. Entonces, utilizamos la función set sobre nuestra lista X y nos va a arrojar los elementos únicos que están en la lista sin las repeticiones. Ahora, si queremos contar cuántas veces aparece un elemento, cuántas veces está repetido en la lista, por ejemplo, utilizamos el método count. Y por ejemplo queremos buscar A, nos va a decir que aparece 3 veces en nuestra lista. Contemos un elemento que solamente está una vez. Z nos va a decir que está una vez en la lista. Y si queremos buscar un elemento que no está en nuestra lista, nos va a decir que aparece 0 veces. También podemos utilizar funciones como máximo y mínimo, que en este caso el mínimo de nuestra lista va a ser la letra A y el máximo de nuestra lista va a ser la letra Z, la última letra del alfabeto. En el caso que tuviéramos una lista con números, vamos a añadir 1, 2, 9, 0.
el máximo de nuestra lista sigue siendo Z y el mínimo de nuestra lista ya no es A, en este caso sería el mínimo de los números 0. Entonces, en el caso de una lista que tenga palabras, por ejemplo, la que habíamos visto anteriormente, cuando utilizamos la función set, nos va a arrojar los elementos que están apareciendo dentro de nuestro conjunto sin las repeticiones, ordenados alfabéticamente. En este caso, el máximo de la lista será la última letra alfabéticamente, la última palabra, perdón, y el mínimo será la palabra que empiece por la letra alfabética, la primera letra alfabética, en este caso. Entonces, con las listas también podemos tener algunas operaciones como suma y repetición. Vamos a definir nuestra lista X igual A, B y C. Una nueva lista Y que va a ser D, E, F, G. Y podemos definir la suma de listas, una nueva lista Z que sea X más Y. Nuestra lista Z será la suma de las dos en ese orden. Podemos definirlo también como Y más X. Y aquí el orden de los factores sí afecta el resultado. Podemos tener repetición de listas cuando utilizamos, por ejemplo, 3 por X. Tenemos la lista ABC repetida 3 veces. Y no importa en este caso si tenemos X por 3, es el mismo resultado. Y con esto también podríamos hacer una composición de listas, digamos 3 por X más 2 por Y, para tener una lista larga donde aparezca 3 veces la primera lista y 2 veces la segunda lista. Operaciones que no están definidas entre listas. Por ejemplo, la división no está definida. Resta de listas tampoco está definida. Y con esto hemos terminado la primera parte de introducción a las listas en Python. Ahora vamos con strings y tuplas. En Python existen otros tipos de almacenamiento de datos por ordenamiento. Tenemos las listas, los strings y las tuplas, que son elementos muy parecidos. Entonces vamos a definir una lista desayuno que va a contener nuestros elementos leche, pan, huevos, mermelada y queso. Entonces, recordando la notación de listas, tiene paréntesis cuadrados, corchetes cuadrados. Vamos a definir un string que va a ser un adjetivo de Mary Poppins supercalifragilísticoespialidoso. Y por último vamos a añadir una tupla, y esta tupla va a tener notas, por ejemplo
¿Cómo Python reconoce qué es qué? ¿Qué tipo de variable es cada una? Utilizamos la función type para ver, por ejemplo, qué tipo de variable es desayuno. Nos dice que es una lista. ¿Qué variable es adjetivo? Nos dice que es un string o una cadena de caracteres. Y notas va a ser una variable tipo tupla. Las tres se comportan de modo muy parecido. Podemos recorrerlas, podemos ver los primeros elementos de cada una. Sin embargo, las tuplas no pueden cambiar. Una vez se definen al principio, no podemos añadirles elementos. No está definido para las tuplas métodos como append, pero como decía, sí se pueden utilizar, sí se pueden recorrer los elementos de una tupla como se recorrían los elementos de una lista. La primera lista que tenemos, la primera nota que tendríamos aquí sería 3.5. La tercera nota que tendríamos aquí sería el elemento número 2, 5.0. Entonces, tanto para las listas como para las tuplas, esta es nuestra lista, el elemento 0, leche, el elemento número 3, mermelada. Y vamos a ver nuestra cadena de caracteres. El primer elemento de esta lista va a ser la letra S. El segundo elemento de nuestra lista va a ser la letra U. El último elemento de nuestra lista va a ser la O. Y podemos imprimir la lista de caracteres string de atrás hacia adelante, como habíamos visto antes. Entonces, igual, si queremos imprimir solamente un rango de nuestra lista, digamos desde el 5 hasta el 20, de 2 en 2, o de 1 en 1. El último elemento el penúltimo elemento y el antepenúltimo. Ahora, las listas y las tuplas no son modificables, pero son mucho más rápidas de leer. En algunos casos es necesario convertir una lista a una tupla para una lectura más rápida, o modificar una tupla. Lo que podemos hacer es transformar, por ejemplo, esta tupla en una nota, en una lista. Podemos definir de nuevo notas como una lista a partir de la tupla que ya tenemos. Notas. Entonces, lo básico a primera vista es que han cambiado los paréntesis. Pasaron de ser paréntesis a ser corchetes cuadrados.
y cuando vemos el tipo de notas que tenemos, el tipo de variable que tenemos, nos dice que es una lista. A las listas les podemos añadir elementos y podemos convertir de nuevo una lista a una tupla. Vamos a decir que notas va a ser una tupla definida a partir de la lista ya existente. Y ahora tenemos la lista con un elemento, la tupla con un elemento nuevo y no podemos cambiarla. Ahora volvamos a nuestra lista de desayuno que tiene 5 elementos. Podemos decirle que para cada elemento en la lista de desayuno imprima el elemento uno por uno, o podemos construir, por ejemplo, una lista de caracteres que incluya todos los elementos. Por ejemplo, tenemos aquí un string vacío que tiene 0 elementos. Vamos a añadir cada uno de los elementos de la lista de desayuno. Entonces decimos, para cada elemento en la lista de desayuno, a la cadena de caracteres añádale cada elemento. Y voilà, tenemos leche, pan, huevos, mermelada y queso dentro de nuestra cadena. Sin embargo, no están separadas por espacios. Podemos decirle a la cadena que arranque en ceros de nuevo y añadir los espacios. Con el espacio entre comillas. Con eso nuestra cadena de caracteres ya tiene espacios entre las palabras. Entonces podemos crear un string, una lista de caracteres a partir de una lista que ya tenemos, y estas también las podemos dividir y volverlas a ser listas. Por ejemplo, este tiene como elemento 0 la L, como elemento 0, 1, 2, 3, 4 la E de leche, y como elemento 5 tenemos un espacio. Entonces hay una función que reconoce los espacios y puede volver lo que es un string como cadena en una lista donde tenga cada palabra separada por espacios como un elemento de la lista. Para eso utilizamos el método split, con esto hemos creado una lista L nueva cuyo primer elemento es leche, segundo elemento, etcétera.
Entonces, si ustedes descargan desde GitHub el cuervo, ya tenemos aquí el poema de Edgar Allan Poe, El Cuervo. Podemos volver a Python para leer las líneas de nuestro documento txt y dividir las líneas en palabras. Entonces volvemos a Python y vamos a decirle que nuestro archivo de entrada va a ser igual a El Cuervo de Edgar Allan Poe. Va a ser un archivo de lectura con opción R y vamos a crear una lista llamada líneas y cada elemento de esta lista líneas va a ser una línea del archivo de entrada que teníamos anteriormente. De nuevo el archivo de entrada en modo de lectura ya está abierto el archivo. Correcto. Entonces, ¿cuántas líneas tiene nuestro archivo que acabamos de leer? 131 líneas. La línea número 1, la primera línea de nuestro elemento, de nuestro archivo, va a ser el cuervo. Vamos a imprimir desde la línea 0 hasta la línea 10. Y por ejemplo, para la línea 7, podemos utilizar de nuevo el método split para que nos retorne una lista que tenga cada una de las palabras en esta línea. Entonces, lo que tenemos en este momento es que líneas es una lista y cada uno de los elementos que están dentro de esta lista por ejemplo, el primer elemento
es un string. Tenemos una lista de strings. Ahora hemos terminado la introducción a las listas y strings en Python.